El poder de la Santísima Muerte es verdaderamente indescriptible, no se limita a lo que vemos o entendemos, sino que trasciende lo físico y se adentra en lo espiritual, en aquello que no siempre podemos explicar, pero sí sentir. Muchos devotos aseguran que, cuando se le invoca con respeto, fe y una intención clara, su presencia puede abrir caminos, derribar obstáculos y tocar incluso los corazones más cerrados. Por eso, cuando confiamos en ella de verdad, con el alma sincera, pueden suceder cambios profundos en nuestra vida, incluyendo la posibilidad de recuperar a la persona que tanto amamos. A lo largo del tiempo, esta práctica ha sido considerada como una de las más intensas dentro del ámbito espiritual, no solo por su fuerza, sino por la conexión que se establece entre quien reza y la energía que se invoca. No se trata simplemente de repetir palabras, sino de sentir cada frase, de cargarla con emoción, con deseo, con la firme intención de que aquello que anhela se haga realidad. Cuando tu mente, tu corazón y tu fe están alineados, la oración se convierte en un canal poderoso capaz de influir en situaciones que parecían imposibles. Por eso, en esta oportunidad, vamos a aprender a rezar la poderosa oración del puro purito, una oración especial que ha sido transmitida y utilizada por muchas personas que buscan un reencuentro, una reconciliación o simplemente volver a sentir la cercanía de ese ser amado que se ha alejado. Esta oración no solo busca atraer, sino también despertar recuerdos, emociones y pensamientos en la otra persona, creando un vínculo energético que poco a poco la impulse a regresar. Es importante que entiendas que este tipo de oración requiere compromiso, respeto y, sobre todo, mucha fe. No es algo que deba tomarse a la ligera ni hacerse por simple curiosidad. Aquí estás trabajando con energías que responden a la intención, por lo que debes mantener tu mente enfocada, evitar distracciones y tener claro lo que realmente deseas. Entre más sincero sea tu propósito, más fuerte será el resultado. Así que en este momento, deja a un lado todo lo que estás haciendo. Aléjate del ruido, de las distracciones, de cualquier pensamiento que no esté alineado con tu intención. Busca un espacio tranquilo, respira profundamente y prepárate para conectar. Este es un momento para ti, para tu deseo, para esa petición que llevas dentro del corazón. Presta mucha atención a lo siguiente, porque cada palabra, cada indicación y cada detalle forman parte de un proceso que, si se realiza correctamente, puede marcar un antes y un después en tu vida sentimental. Mantente presente, enfocado y dispuesto a creer, porque lo que estás a punto de aprender puede abrirte caminos que antes parecían cerrados. Oración del puro purito a la Santísima Muerte. Puro purito, en el nombre de la Santísima Muerte yo te conjuro, con humildad, con respeto y con la fe firme que nace desde lo más profundo de mi alma. Hoy me acerco a ti con el corazón abierto, sin máscaras ni dudas, dejando en tus manos esta petición que arde en mi pecho. Y te pido que me des una señal con las cenizas al caer, que cada partícula sea un mensaje claro de que me escuchas, de que estás obrando, de que estás moviendo los caminos invisibles para que mi deseo se cumpla. Con toda la ansiedad de mi ser, con este deseo que no me deja en paz ni de día ni de noche, te llamo, te invoco y te suplico que escuches mi voz. Que esta oración sea el puente que conecte mi intención con tu poder, que cada palabra tenga fuerza, que cada suspiro tenga eco en el mundo espiritual. Con esta oración has de venir, has de presentarte en mi camino, manifestando tu presencia para obrar a mi favor. Con mucha devoción y pasión te suplico que traigas a mi vida a decir el nombre de la persona, que sus pensamientos se llenen de mí, que su corazón recuerde cada instante compartido, cada emoción vivida, cada sentimiento que aún no ha muerto. Permite que la distancia, el orgullo o cualquier obstáculo se disuelvan como ceniza en el viento, y que solo quede el deseo de regresar a mi lado. Por el poder de los 7 espíritus y las 7 ánimas, fuerzas antiguas que caminan entre lo visible y lo invisible, te suplico que influyas en los sentimientos de decir el nombre de la persona. Que no encuentre paz lejos de mí, que su mente no descanse hasta buscarme, que su alma reconozca que su lugar está junto a mí. Que cada recuerdo se convierta en necesidad, que cada pensamiento lo acerque más y más a mi presencia. Con el poder del alma de los 4 vientos, te pido que guíes cada uno de los pasos de decir el nombre de la persona, que si camina, camine hacia mí, que si duda, la certeza lo lleve de regreso, que si se aleja, el destino lo haga volver. Que los caminos se abran, que las puertas se destraben, que no exista fuerza capaz de separarnos. Que vuelva a mí y no se aleje jamás, que su voluntad se incline hacia este amor que lo llama.
Tú que transitas por todo el mundo, en montes, calles y colinas, que conoces cada rincón donde habita el pensamiento humano, te suplico con fervor que, decir el nombre de la persona, regrese a mi vida. Que en sus pensamientos no pueda vivir sin mí, que mi imagen se grabe en su mente, que mi voz resuene en su interior, que mi ausencia le pese y lo impulse a buscarme. Haz que en cada momento pronuncie mi nombre, ya sea en silencio o en voz alta, que lo diga con necesidad, con deseo, con urgencia. Que sienta el impulso de llamarme, de escribirme, de buscar la manera de regresar a mi lado sin importar el tiempo ni las circunstancias. Que cada latido lo acerque más a mí, que cada instante sin mí le recuerde lo que ha perdido. Santísima Muerte, escucha mi ruego sincero, mira mi intención que es clara y directa. No pido daño, no pido mal, solo pido el regreso de quien amo, el reencuentro de dos caminos que alguna vez fueron uno. Si es justo y si así lo decides, concédeme esta petición y dame la señal que tanto espero. Con fe absoluta, con respeto profundo y con la certeza de que tu poder obra en lo invisible, dejo en tus manos este ruego. Que así sea, que así se cumpla, que así se manifieste. Amén. ¿Cómo rezar la oración del puro purito? Presta mucha atención, porque la forma en que realices este ritual influye directamente en la fuerza de tu petición. Para comenzar, necesitarás reunir todos los elementos con anticipación: un puro, una imagen de la persona que deseas atraer a tu vida, un poco de licor, puede ser tequila, ron o el de tu preferencia, 2 velas rojas y una vela negra. Cada uno de estos elementos representa energía, intención y conexión espiritual, por lo que debes tratarlos con respeto desde el primer momento. Una vez que tengas todo listo, busca un lugar tranquilo donde no seas interrumpido. Puede ser una mesa en tu habitación o un espacio especial que sientas cargado de calma. Ahí vas a acomodar todos los materiales formando un pequeño altar. Coloca la imagen de la persona al centro, las velas a los lados, las rojas a cada lado y la negra detrás o enfrente, el licor como ofrenda y el puro listo para encender. Este altar será tu punto de conexión, así que tómate unos segundos para concentrarte y respirar profundamente antes de comenzar. Recuerda que esta oración puedes encomendarla a la Santísima Muerte en su aspecto de madrina roja o negra, dependiendo de tu intención. La roja es ideal para el amor, la pasión y el deseo, mientras que la negra se asocia con la fuerza, el dominio y la firmeza en la petición. Elige con claridad y mantente firme en esa decisión durante todo el proceso. Vas a comenzar encendiendo las velas con calma, sin prisa, observando cómo la llama cobra vida. Mientras lo haces, dedica unas palabras de agradecimiento a la Santísima Muerte. Agradécele por escucharte, por protegerte y por permitirte acudir a ella en este momento tan importante. Este paso es fundamental, porque abre el camino energético y muestra tu respeto. Después, enciende el puro utilizando la llama de las velas. Este detalle no es casual, ya que simboliza que tu petición se activa directamente desde la energía del altar. Toma el puro con firmeza, pero con respeto, y comienza a rezar la oración con voz clara o en pensamiento, pero siempre con mucha concentración. A medida que avanzas en cada párrafo de la oración, al finalizar cada uno, sopla suavemente un poco de humo del puro sobre la imagen de la persona que amas. Este acto representa cómo tu intención, tus pensamientos y tu deseo llegan directamente a esa persona, envolviéndola poco a poco en tu energía. Hazlo sin prisa, sintiendo cada palabra, visualizando cómo esa persona piensa en ti, te extraña y busca regresar. Es muy importante que mantengas la constancia. Este ritual debe repetirse durante 14 días seguidos, sin interrupciones. La disciplina es clave para que la energía se mantenga activa y en crecimiento. Lo más recomendable es hacerlo a las 12 de la medianoche, ya que es un momento de gran conexión espiritual, donde las energías están más abiertas y receptivas. Durante estos días, procura mantener una actitud de fe y seguridad. Evita pensamientos negativos o dudas, porque pueden debilitar tu intención. Confía en que cada noche estás reforzando tu petición y que poco a poco las cosas comienzan a moverse a tu favor. Al finalizar cada sesión, puedes dejar que las velas se consuman un poco más, siempre con precaución, o apagarlas con respeto, nunca soplándolas bruscamente. Agradece nuevamente y retírate con la certeza de que has hecho tu parte. La clave de este ritual está en la fe, la constancia y la intención firme con la que lo realices. Y ahora que has llegado hasta este punto, recuerda que cada palabra que has escuchado,
Cada intención que has puesto en esta oración tiene un propósito y una energía que ya ha comenzado a moverse. La fe es la llave que abre todos los caminos, y cuando se combina con constancia y verdadera devoción, los resultados pueden manifestarse de formas sorprendentes. Confía en el proceso, mantén tu mente enfocada en lo que deseas y no permitas que la duda debilite tu intención. La Santísima Muerte escucha, observa y actúa cuando el llamado es sincero. Dale tiempo, pero sobre todo, mantén tu energía firme y positiva durante estos días. Muchas veces, las señales comienzan a aparecer de maneras sutiles, así que permanece atento a cada cambio, a cada mensaje y a cada movimiento en tu vida. Si este contenido resonó contigo, si sentiste esa conexión especial o crees que puede ayudar a alguien más, te invito a que le des me gusta a este video para que llegue a más personas que también lo necesitan. Y no olvides suscribirte al canal Hechizos, Oraciones y Rituales, donde encontrarás más contenido poderoso, lleno de fe, intención y guía espiritual para distintos aspectos de tu vida. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras oraciones y rituales. Gracias por estar aquí, por confiar y por formar parte de esta comunidad. Que la protección y la guía espiritual te acompañen siempre.